Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián. Bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal de YouTube con información muy relevante sobre migración. De nuevo, información de primera mano con la consultora regulada de migración Sandra Martínez, que nos tendrá información muy relevante sobre nuevos procesos y lo que está al día de hoy con información de Migración Canadá. Hola, Sandra, ¿qué tal? Hola Sebastián, muy bien, ya aquí pues ya terminó el verano, ya disfrutando del otoño, que también es una estación muy agradable. ¿Tú qué tal? Excelente, bueno, sí, claro, como saben, el verano aquí es bastante caluroso y pues aprovechamos para tomar el mayor tiempo posible en exteriores porque después vienen los meses más fríos donde estaremos más encerrados en interiores y pues por eso tal vez hemos estado un poco alejados de crear contenido para ustedes, pero vienen estos meses donde venimos muy fuertes con nueva información, apoyándolos a todos ustedes con el deseo de venir a este fabuloso país. Claro. Cuéntanos, Sandra, Pues bueno, yo ¿qué hay creo de nuevo? que hace unos meses en la última conversación que tuvimos, Sebastián, platicábamos acerca de nuevos programas, nuevas rutas de inmigración a partir de lo que ya habíamos tenido el año anterior, por ejemplo, el TR2PR y de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, como bien sabemos, el programa de Express Entry ya se reactivó, ya tiene ya ha habido varias rondas de invitaciones. Eso sí, bien, ha llegado más exigente. Las puntuaciones han sido arriba de 500 puntos. Eso significa que tenemos que prepararnos mejor, tanto en todas nuestras habilidades como profesionales, académicas, en la habilidad en el idioma, etcétera. Entonces, viene bastante competitivo todo esto. Y en mayo precisamente nos habían prometido que en otoño nos comunicarían o el ministro de Inmigración estaría comunicando eh, los, los nuevos requerimientos o las nuevas especificaciones para estas rutas de inmigración. Hasta ahorita todavía no hay nada en concreto. Hace algunos días el anuncio fue que esta nueva iniciativa incluye rutas de inmigración o rutas hacia la residencia permanente para estudiantes internacionales y trabajadores temporales. Todavía no conocemos los detalles. El compromiso es que antes de que termine este año se darán a conocer, pues para que todos estemos preparados, ¿no? Para lo que viene. Lo que sí, un detalle muy importante que se dio a conocer en ese comunicado es que la tendencia es que se direccionen estos esfuerzos, estas iniciativas y tratar de invitar, de convencer, de abrir esa posibilidad a los nuevos inmigrantes, pero que volteen a ver las provincias de no, por llamarlo de alguna manera, de baja demanda, ¿sí? No lo dice así específicamente, pero voltear a ver esas provincias que no son tan demandadas como lo es British Columbia y Ontario, porque como bien sabemos y quienes ya están en esas provincias se dan cuenta que sus programas de nominación provincial, sus categorías de nominación provincial son exigentes, ¿sí? Tienen requerimientos altos para que tú puedas recibir una invitación. Olvídate la edad, o sea, igual puedes tener 55 años y tú lo puedes hacer, pero eh, estos requerimientos altos que se exigen en estas provincias son en el tipo de NOC, que esto también ya va a cambiar en noviembre. Bueno, ahorita hablamos un poquito de eso, pero es el tipo de NOC, o sea, si tú estás en un NOC 0 o en un NOC A, pues tus posibilidades se van a incrementar. El salario que tengas, ¿sí? ¿Por qué el salario? Porque son provincias de un costo de vida alto y entonces los gobiernos de la provincia quieren asegurarse que estos inmigrantes que queremos quedarnos en esas provincias, pues contemos con el perfil suficiente para establecernos económicamente hablando de manera exitosa, ¿sí? Porque acuérdense que ese es el propósito de una nominación provincial, que te establezcas en el territorio de esa provincia. Y si resulta que por el costo de vida no tienes un buen empleo, no tienes un trabajo, a lo mejor
con una buena remuneración, pues entonces no va a ser sustentable tu estancia en ese lugar. Entonces, eso es como hablando de algunos ejemplos. En cambio, las provincias de baja demanda, que son el resto de Canadá, pues sus requerimientos no son tan exigentes, ¿sí? Y tenemos más oportunidades de lograr esa residencia permanente o establecernos de manera permanente en sus territorios. Entonces, más que nada para allá va, Sebastián, toda esta nueva iniciativa de la que nos han venido hablando. No podemos asegurar que en las provincias de alta demanda no se vaya a dar la posibilidad, claro que sí. Además que siempre existe el Express Entry, pero siento yo como que están blindando ahora sí que todas las posibilidades, ¿no? Para asegurarse que quienes logren ingresar a una posible residencia permanente es porque, como te digo, tienen las habilidades, tienen el perfil, cuentan con la experiencia, con el background necesario para hacer sustentable el permanecer en Canadá donde elijan hacerlo. Es por eso también que el Express Entry, su puntuación ha subido mucho. O sea, no ha bajado de 500 puntos, ha estado sobre 500 puntos. Y entonces en este caso, ¿qué estarán haciendo tanto las provincias como a nivel federal para hacer más llamativos estos programas provinciales? Porque bueno, vemos que hasta ahora solo crearon el de las provincias del Atlántico, estas cuatro, y el de los territorios del norte y rural, pero ¿piensan Bueno, abrir más programas o poner más fuerte estos? las provincias del Atlántico son programas federales, sí, programas federales que se hacen en conjunto con las provincias, pero no necesariamente programas provinciales. ¿Qué están haciendo las provincias para atraer más talento y atraer más gente a sus territorios? En las últimas invitaciones o rondas de invitaciones de las provincias, las puntuaciones han bajado. Por ejemplo, en Saskatchewan, las puntuaciones habían estado arriba de 68 puntos, 70, cuando el mínimo para que tú puedas participar es 60. Yo les decía a mis clientes, con 60 puntos tu probabilidad de que te elijan es muy baja porque las estadísticas nos muestran que siempre ha sido arriba de 65 puntos. Hace unas semanas hubo una invitación y la puntuación fue de 60 puntos. ¡Wow! 60 puntos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las provincias? También están direccionando esas rondas de invitación a ciertas ocupaciones, a ciertas profesiones que son las que realmente se necesitan en sus Demanda, sí, Ajá. demanda. Entonces, también por ahí podemos averiguar qué es lo que nos conviene. Ahora, hay algo en lo que no nos debemos de equivocar al momento de interpretar, porque muchos me dicen, bueno, Sandra, yo me quiero estudiar, pero ¿cuál es la ocupación en demanda? Ok, la ocupación en demanda en este momento es, por ejemplo, Early Childhood Education. No, pues eso me voy a ir a estudiar. Ok, vas a terminar en 2 años, vas a tener luego un Post-Graduation Work Permit y a lo mejor para entonces cambió. Ya la ocupación en demanda es otra, ¿sí? No significa que el hecho de que haya ocupaciones que solo las ocupaciones en demanda vayan a ser las seleccionadas para que tal o cual persona tenga posibilidad de participar en ese programa. No. Como he explicado en mis videos antes, hay nominaciones base y hay nominaciones mejoradas, como les llaman. Las nominaciones base son las que por lo general funcionan de este modo. Cuando tú ya te encuentras en esa provincia y tú ya generaste experiencia laboral, dependiendo de cuál sea el requisito de la provincia, pueden ser 6 meses, pueden ser 8, pueden ser 9, puede ser 1 año, pueden ser 2, no sé, depende de dónde te encuentres. El hecho de haber generado esa experiencia laboral, siempre hay una categoría para skilled workers o hay una categoría para non-skilled workers que ya se encuentran en esa provincia y que ya han ganado esa experiencia, ¿sí? Las categorías de nominación mejorada, que son las que trabajan en conjunto con Express Entry más nominación provincial, en algunos casos no necesariamente se requiere tener, por ejemplo, una oferta de empleo. ¿Sí? O no necesariamente
tendrías que haber cumplido con 6 meses de experiencia o 1 año de experiencia, ¿sí? Ahí depende luego cuál es la categoría de Express Entry. Entonces, son muchos detallitos que se deben de tomar en cuenta al momento de decidir, bueno, ¿por dónde me voy? ¿Sí? ¿Cuál es el camino que me conviene? ¿Qué provincia me conviene? Y nuevamente volvemos a lo mismo, a la misma recomendación, Sebastián. Invierte desde el principio en aprender, en conocer, verifica la información que estás escuchando, lo que se está compartiendo en redes sociales y asegúrate qué es lo que funciona para ti. Ujú. Se da mucho que las personas a veces, por el afán de ver que lo más económico de pronto para venir es tener una oferta laboral, y abunda en internet como estafadores que ofrecen supuestamente que los traen con una visa de trabajo y los ponen acá, le incluyen el trabajo, alimentación, vivienda y los ofrecen maravillas y desafortunadamente caen en manos de los escrupulosos, tristemente. Claro. Uh-huh. Entonces, eso que mencionas es bien común y afecta también, por ejemplo, a nuestra profesión, porque luego la gente ya no cree en nosotros. Ujú. Y empieza ahora sí que esa propaganda de que no necesitas un consultor, no necesitas un abogado, tú lo puedes hacer solo. Obvio que tú lo puedes hacer solo. Tú lo Ujú. hiciste solo, Sebastián. Yo lo hice sola, ¿sí? Pero a mí me hubiera gustado que alguien me dijera con qué me iba a topar, Sí. ¿sí? Yo lo hice sola porque yo leí, yo me documenté, etcétera, etcétera, pero a mí nadie me dijo con lo que me iba a topar al llegar a Canadá, con lo que me iba a topar al llegar a Saskatchewan, nadie me guió. Entonces, si yo hubiera podido invertir hace 13 años que yo inicié con todo este proyecto, digo, no me puedo quejar, las cosas han ido bien, pero hubiera sido mucho mejor tener un poquito más de información que no. Ujú. Entonces, en este momento, si tú lo puedes hacer, la admisión a una institución educativa, tú la puedes obtener, pero ¿qué pasa? Te vas a Ontario, te vas a British Columbia, a lo mejor el programa de estudio está más caro, pero entonces no tomas en cuenta el factor costo de vida, que al final del día resulta mucho más caro que el programa de estudio. Y luego después de que ya terminaste, lo lograste con mucho esfuerzo, te dedicaste, trabajaste en 1, 2 o 3 empleos, lo que sea, lograste salir adelante, terminaste tu programa de estudio y ahora viene la realidad de que conseguir un empleo no es lo más fácil. Y tampoco la remuneración o el ingreso que te pueda dar ese empleo va a compensar el costo de vida. Ponle tú que lo lograste, porque tengo casos de clientes que lo han logrado de manera exitosa, han logrado establecerse en muy buenos empleos, pero esto ya viene de una preparación de años previa. ¿Sí? No llegaron a prepararse en Canadá, ya tenían experiencia previa, ya tenían un buen nivel de inglés, etcétera. Entonces, ahora te topas con la realidad de la nominación provincial, ¿sí? Que no es cierto que son 6 meses cuando tú ya puedes pedir la residencia. Esa es la mentira más grande que abunda por todas las redes sociales. A los 6 meses, en algunos casos, en algunas provincias, puedes iniciar un proceso que te va a llevar a una nominación provincial. En algunos casos es directamente, en algunos casos es una expresión de interés. Una expresión de interés que tú presentas y que tú no sabes cuándo te van a seleccionar o si te van a seleccionar. Luego ya viene la invitación para aplicar a la nominación provincial. Y luego ya que, vamos a poner Manitoba como ejemplo, ¿sí? Porque todo el mundo dice que en Manitoba a los 6 meses ya puedes aplicar a la residencia. Mentira. A los 6 meses de experiencia laboral, tú ya puedes presentar una expresión de interés, ¿sí? Yo soy Sandra, trabajo en tal, esta es mi experiencia, este es mi nivel de inglés, bla, 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 aquí está mi expresión de interés. Si yo alcanzo o mi perfil alcanza la puntuación que establece la provincia en su siguiente ronda de invitaciones, voy a recibir una invitación para luego aplicar a la nominación, ¿sí? Entonces, ese proceso de mi expresión de interés hasta que llegue mi invitación, yo no sé cuánto tiempo va a pasar, ¿sí? Ahora,
Es que no importa en lo que trabajes, tú puedes presentar tu expresión de interés y no importa que tengas nivel 4 de inglés, tú puedes presentar tu expresión de interés, sí, pero tu puntuación va a ser muy bajita, porque entonces la experiencia laboral previa que tú tuviste fuera de Canadá y que no es relevante a la experiencia que has venido desarrollando en Canadá, no te va a servir porque no te la van a considerar con el propósito de acumular o de aportar puntuación, porque no tiene nada que ver, no es directamente relacionado a lo que estás haciendo en Canadá, ¿sí? Entonces, como tu nivel de inglés es 4, sí, alcanzas el mínimo, pero también tu puntuación es mínima. Entonces, a lo mejor eso no es suficiente para que tú llegues al rango necesario para que te inviten. Ya te invitaron a presentar tu solicitud de nominación, perfecto. Ahora espera 6 meses para que la provincia te diga, felicidades, aquí tienes tu certificado de nominación. Si bien te va, Sebastián, ya invertiste 6 meses de experiencia laboral. Ponle tú un par de meses en lo que te invitaron, ¿sí? Siendo conservadores. 6 meses más del procesamiento de la nominación. ¿Cuánto llevamos? 1 año, 2 meses. Ya tengo mi nominación, perfecto. Ahora sí voy a presentar mi solicitud de residencia. 2 años más. ¿Cuántos años se nos fueron esperando la residencia? 3. Sí. ¿Y qué nos dicen en las redes sociales? A los 6 meses tú ya puedes solicitar tu residencia. Sí, claro. Sí, que a los 6 meses te haces residente. Triste. Oye, y estas agencias de empleo o entidades que supuestamente le prometen tener un empleo en Canadá, ¿son legales? ¿Eso es cierto? ¿Cómo funciona esto? Mira, primero que nada, un agente reclutador, sí, un headhunter o como le quieras llamar, ellos no te pueden cobrar a ti por conseguirte un empleo. Eso es ilegal, ¿sí? El empleador es el que le paga a la agencia de reclutamiento por llevarle candidatos, ¿sí? Ellos no te pueden cobrar a ti un peso, nada, $1, un centavo, nada, ¿sí? Entonces, si esa agencia, hay agencias que son legales, se dedican a eso, pero si ya te dicen, deposítame $1,000, deposítame 1,500, no. Ahora, aquellos que te dicen, no sé, primero que nada, si te tienen una oferta de empleo, tú tienes que tener una entrevista, ¿sí? Tienes que tener un contrato, tienes que saber quién es el empleador, dónde se encuentra, cuáles son a la descripción de tu puesto, qué es lo que tú vas a hacer, qué es lo que se te va a requerir, cuánto te van a pagar, cuál es tu horario de trabajo, cuáles son tus condiciones de trabajo, dónde vas a vivir. Si eres una ocupación que se conoce como low wage, es decir, un salario bajo, el empleador está obligado a darte alojamiento, a pagar tus gastos, cierto porcentaje de tus gastos de alojamiento, de alimentación y de pagar tu vuelo. Nunca inmigración te va a enviar a través de la agencia de reclutamiento tu permiso de trabajo. Jamás, cuando tú estás fuera de Canadá ni aun cuando tú estás dentro. ¿Okay? Ese permiso de trabajo solamente se expide por un oficial de inmigración o de aduanas de Canadá al tú ingresar al país, ¿sí? Tú sabes que tu permiso fue aprobado porque tú recibes una carta de introducción que se llama, y ahí dice claramente, esto no es un permiso de trabajo, esta es una carta de introducción. Usted será entrevistado por un oficial de aduanas de CBSA a su ingreso a Canadá y él determinará si le otorga o no su permiso de trabajo. Entonces, es con la carta de introducción y con tu pasaporte visado para aquellas personas que vivan en países donde se requiere visa para ingresar a Canadá. Los únicos en Latinoamérica que no necesitan visa son mexicanos y chilenos. Igual necesitan el ETA, ¿no? Entonces igual tienen que hacer una aplicación electrónica de viaje, ¿sí? Y su carta de introducción. Y de hecho en la carta de introducción, cuando son de estos dos países, en la segunda página, en el segundo párrafo, ahí dice, tu número de ETA es tal, ¿sí? Y ese está vinculado a tu pasaporte, ¿sí? Bien, entonces, ya que tú ingresas a Canadá,
que pasas por inmigración y que el oficial evalúa o verifica tus documentos y tu información. Te dice, ok, muy bien, bienvenido, aquí tiene su permiso. Pero sí dicen, mucha gente nos ha contactado y nos dicen, ya tengo el permiso, ya me lo envió la agencia de trabajo. Eso es falso. Eso no es así. ¿Sí? Cuando tú estás ya en Canadá y que alguien te ofrece un empleo, ya sea a través del Temporary Foreign Worker Program o el International Mobility Program, que son dos distintos, pero tú ya estás en Canadá y aplicaste en Canadá, entonces tu permiso te va a llegar a tu domicilio por servicio postal. Oye, y sí escuché justamente hace poco un caso de una persona que le estaban cobrando, parecía que era una empresa que sí le había ofrecido el trabajo, pero entiendo que había de por medio un reclutador y le estaban cobrando como $4,000 o $5,000 y le estaban diciendo, le escribieron que supuestamente era porque le estaban cobrando el tema de documentación, visa y el LMIA. Y Ahí entonces está yo otro. entré a mirar y dice muy claro que el gobierno de Canadá dice que las empresas no pueden poner esos gastos de migración y de procesamiento del MIA al empleador. No, Entonces, El empleado puede ser responsable de los gastos de su proceso para obtener su visa y para aplicar por su permiso de trabajo una vez que el empleador le otorga el LMIA con su nombre y el contrato de trabajo temporal. ¿Sí? Yo, por ejemplo, te voy a contratar a ti, Sebastián, y te digo que yo ya obtuve el LMIA del gobierno federal, que es del Departamento de Trabajo y Desarrollo Social. Es con ellos con quien yo tramito el LMIA. Aquí está tu LMIA, Sebastián, aquí está tu contrato. Ahora sí tú solicita tu visa y tu permiso, según corresponda al país de donde tú eres originario. ¿Okay? Esa parte sí te corresponde, pero la parte que me corresponde a mí como empleador de obtener el LMIA, tú no tienes por qué pagar. Es ilegal que un es empleador ilegal que el te empleado le pida. cobre al empleado. Ok. Ahora, ese es a través del Temporary Foreign Worker Program, ¿sí? Ujú. Luego está el International Mobility Program. El International Mobility Program, por lo general, no requieres un LMIA para obtener un permiso de trabajo, sí, pero aquí hay otras consideraciones. Sin embargo, el empleador, o sea, tiene una responsabilidad, ya no es con el Departamento de Trabajo y Servicio Social, pero es con inmigración directamente, con el Ministerio de Inmigración, con IRCC. Para ello, yo te quiero contratar, Sebastián, y el puesto o la ocupación a través de la cual yo te quiero contratar está en el listado del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. Entonces no necesito un LMIA. Ese es el International Mobility Program. ¿Ok? Cae en esa categoría. Pero yo como empleador, de cualquier modo, tengo que solicitar a Inmigración Canadá que me autorice a contratarte a ti a través de ese programa, que es exento de un LMIA, de manera temporal, porque tú eres extranjero. Entonces yo tengo que crear una cuenta en IRCC como empleador, llenar, ingresar toda la información de mi empresa, cuántos empleados tengo, cuál es mi ingreso anual, cuál es el puesto para el que te estoy contratando, cuánto te voy a pagar, qué beneficios te voy a dar, tus datos, etcétera, lo envío y tengo que pagar $230. Muchos de mis clientes me dicen, ¿podría yo hacer ese pago para que mi empleador no lo haga? Con el temor de que les digan que no, y digo, no puedes pagarlo porque primero ellos tienen que crear esa cuenta. Es información confidencial que ellos tienen que enviar al gobierno federal. Entonces son $230 que la empresa o el La empleador empresa. tiene que pagar. Finalmente, para un empleador creo que escuchaba costos alrededor de $7,000 para traer un empleador. Tiquetes, perdóname, sí, escuché que era más o menos unos entre 5,000 y 7,000 para que un empleador aquí en Canadá traiga un trabajador, porque incluye el LMIA, que ya solo son $1,000, tiquetes. Y en realidad son $1,000 nada más de la solicitud,
Porque luego el Gracias. empleador tiene que publicar la vacante en 4 medios de comunicación de alcance nacional, ¿sí? Por un tiempo, ¿no? Por 4 semanas, Ok. ¿sí? Entonces, ahí también hay una inversión, depende de dónde sea que vaya a publicar, hay una inversión. Luego tiene que hacer, obviamente, un reporte de sus esfuerzos de reclutamiento, tiene que llenar la solicitud, pagar $1,000 y enviarlos al gobierno federal. Ujú. Luego, a ver, bueno, esta oficina que les dije se llama ESDC, es Employment Service Development Canada, ¿sí? Ujú. O sea, tenemos que justificarle a esta oficina de trabajo y de servicios sociales y de desarrollo que en Canadá no hay quien esté interesado o quien tenga las habilidades o el perfil En para ocupar esa ese vacante. cargo. Ujú. Entonces, es tiempo, es la inversión que se hace. Muchos empleadores no tienen el tiempo, no tienen el conocimiento, tienen que contratar a alguien para hacerlo. Entonces, ponle tú que ya se les fueron, no sé, $3,000, Mucho $4,000. más. Ok. Ahora, el empleador no en todos los casos está obligado a comprarte tu vuelo para que llegues, solamente cuando tu salario es un salario considerado como bajo, Bajo. Ok. ¿sí? Cuando el empleador cumple, porque hay un requerimiento, el empleador de parte del gobierno federal. Si yo te voy a contratar a ti como coordinador de marketing en Saskatchewan, yo tengo que ver cuál es el salario promedio que establece el gobierno federal para esa profesión en esta provincia. Ujú. ¿Sí? Entonces, yo estoy obligada a pagarte el promedio, es el low wage, median and high wage. High wage. Ujú. Entonces, si yo te pago el promedio, ok, yo no estoy obligada a pagarte tu vuelo, pero si yo te pago menos del promedio, entonces yo tengo que pagarte tu vuelo, Ujú. ¿sí? Claro, y en este caso se hace muy atractivo, por ejemplo, para una empresa que se dedica a hacer todo el tema de panes, por ejemplo, y traer un panadero o alguien que haga el tema de pasteles. Y Ujú. se encuentra en ciudades muy pequeñas en estas provincias que realmente tiene demanda de muchos clientes, pero no logra la ocupación porque todos se mudan a las grandes ciudades. ¿Verdad? Claro. Entonces, realmente estaría dispuesto a pagar esos valores de todo ese proceso de $6,000, $7,000 porque sabe que le va a retribuir traer un extranjero que se dedique, que tenga muy buena experiencia y le dé ganancia a su negocio, ¿no? Es como yo les comento, eso es un ganar Ujú. para el empleado extranjero y un ganar para el empleador, porque de alguna manera asegura que el empleado va a estar con un contrato de trabajo de al menos 2 años y entonces él va a poder crecer como empresa, como negocio, sin estar sufriendo la cuestión de estar reclutando o de estar perdiendo empleados porque mañana le pagan $1 más allá o se fue a la ciudad. Ok, o sea, esa oferta de trabajo, o sea, su estadía aquí en Canadá está atada a ese empleador, es lo que te Tratada a refieres. ese Ok. empleador, claro. Entonces, por eso te digo, es un ganar-ganar, Ujú, ujú. ¿sí? Esa es una. Por otro lado, es bien importante entender, anteriormente los LMIAs, que se conocían como LMO, eran muy populares y no era tan complicado obtenerlos. Y muchos empleadores estaban dispuestos a hacer el proceso. Primero porque no pagaban $1,000, ¿sí? Esa era la gran diferencia. Pero ¿qué sucedió? Llegó muchísima gente que lo utilizó como puente y siempre hay abusos de ambas partes. Se puede dar el abuso del empleado extranjero al aprovechar algunas cuestiones del sistema y puede haber abuso del empleador también. O sea, no digo que no haya esas cosas, sí las hay. Entonces, los empleados extranjeros pues simplemente dejaban de trabajar para ese empleador y se iban a otra parte o lograban la nominación provincial y ya no regresaban con ese empleador. Entonces,
luego se cambió la regulación de los LMIA, se hizo un poquito más complicada, ahora le costaba al empleador y ahora muchos empleadores no están tan dispuestos o no les es atractivo el proceso. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de mis clientes me dicen, es que yo no quiero ir a estudiar, Sandra, yo quiero un trabajo. Ok, tenemos que entender primero que nada que conseguir un empleo en Canadá no es cosa fácil, es algo complejo. ¿Existe el recurso del LMIA? ¿Existe el recurso de los tratados de libre comercio? Sí, pero por ejemplo, cuando se trata de un LMIA, casi siempre son los extremos donde se aplica, Sebastián. O es en el extremo de ocupaciones hablando de NOx, en NOx B, C y D, ¿sí? Que son oficios o que son en agricultura o que son en turismo o que son en ese tipo de cosas donde a lo mejor no necesitas haber tenido experiencia previa. O el otro extremo son LMIAs que ocupan desarrolladores de software, casi siempre en el área de IT, ¿sí? Pero en medio parece que dice, yo tengo experiencia en marketing, yo tengo experiencia en gerencia, yo soy administrador, ese gap del medio donde caemos la mayoría de los profesionistas, la posibilidad es casi nula de que un empleador esté interesado en contratarte porque eres administrador de empresas o porque eres contador o porque se da, sí se da, pero es muy raro que suceda. Finalmente también depende de la demanda, ¿no? Entonces lo que yo digo, si ustedes pueden entrar, precisamente tengo un video muy bueno con Andrés, que es desarrollador de software, ingeniero, que precisamente llegó a Ontario con una oferta de empleo luego de luchar bastantes meses, y él cuenta su historia y tiene un programa donde ustedes pueden filtrar por su ocupación, por provincias, y está muy bueno. Les dejo aquí abajo de este video el link para que ustedes vayan a ver esa plataforma. Y realmente lo que más es en demanda es eso, todos los que están en el área de IT, porque es muy específico en el área de tecnología, esos ingenieros de software, ingenieros electrónicos, y ya después profesiones como tú dices, manuales, que son cocineros, carpinteros, eléctricos, esas partes que ya son manuales, que le llaman acá los trade. Esas son esas dos líneas. Claro, los que quedan en el gap, que son ventas o servicios o esas experiencias así, les cuesta más trabajo. Y ustedes pueden filtrar ahí por los cuales son más demandados, qué provincias son más, habría más LMIA que han sido aprobados, porque esos datos que los publica Canadá, los LMIAs con empresas que les han sido aprobados. Por provincias, es más, creo hasta por industria y por NOC, pero es un proceso que no es simple, y por eso digo yo, me imagino que el 98% de personas, el camino son los estudios, venir por un proceso de estudio, ¿no? Exactamente, casi siempre la vía de estudios es la que nos va a ir abriendo esas puertas que necesitamos para lograr al final del día lo que estamos buscando, Sebastián, que es la residencia permanente. ¿Sí? A no ser de que en Colombia o en México o en Ecuador, en el país que estés, tengas un PhD, tengas un nivel de idioma muy alto, tengas experiencia de más de 10 años. Sí. Tengas inglés, tengas francés, tengas un hermano, una hermana, papá, mamá, residente o ciudadano, entonces eso ya hace tu perfil muy atractivo para aplicar desde tu país. Exacto, pero ¿cuántas son esos casos? Son en realidad pocos, ¿sí? Y sí existen, porque yo ahorita precisamente tengo dos, uno de México y uno de Colombia. Entonces, la persona de Colombia específicamente me dice, Sandra, me siento halagado de que una provincia se haya fijado en mi perfil y me haya invitado. Sí, pero él tiene una maestría, tiene años de experiencia, tiene un nivel de inglés
avanzado, tiene francés avanzado, pues claro que es un elemento atractivo para cualquier provincia, porque dice, él tiene habilidades, tiene elementos suficientes para establecerse económicamente en mi territorio, sin el riesgo de que se vaya a volver una persona que vaya a depender del servicio social del gobierno. Total. Oye, nueva noticia es también el tema de la RIFCAN y tema de control del COVID y esas restricciones. ¿Ya todo se acaba a partir de cuándo? A partir del día de hoy, oficialmente la RIFCAN es opcional. Ya, de hecho, yo ingresé a Canadá hace una semana y media y no me pidieron nada. Bueno, yo ingresé manejando. Y no me pidieron ni mis vacunas, ni mi RIFCAN, nada, no me pidieron nada. Entonces, a partir de hoy es oficial que ya no es necesario presentar todo eso. Entonces, para quienes decidieron no vacunarse en esta pandemia, pueden viajar libremente. Claro. No, y el tema también que si tienen vacunas que no son las que eran aceptadas y los tiempos de espera que pues que el test, que las vacunas, ya todo eso se libera y ya, claro, va a ser más fácil los procesos de inmigración y de aeropuertos. Claro, ya estamos más relajados en ese sentido, así que bueno, pues aquí, bueno, yo la verdad ya no he escuchado mucho de casos, ya tenemos un buen tiempo sin el uso del cubrebocas, yo estuve en México hace unas semanas y allá todavía todo el mundo anda con su cubrebocas y pues bueno, son diferentes cuestiones, diferentes densidades poblacionales y demás, entonces se comporta distinto. Sí. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Entonces antes de irnos, Sebastián, antes de irnos me gustaría hacer un comentario. Sé que ha habido algunos comentarios de personas un tanto molestas, por decirlo, o no muy satisfechas al no haber recibido sus propuestas de servicio después de que se reunieron conmigo. Como tú bien dijiste al iniciar esta reunión, en verano generalmente pues estamos afuera. No estoy diciendo que se haya sido el caso, sin embargo, estamos trabajando en enviarles sus propuestas y en forma de compensarles a quienes reciban su propuesta en las próximas 2 semanas, que hayan tenido su cita en los previos 2 o 3 meses. Si deciden trabajar con nosotros, el costo de lo que ustedes hayan pagado por su asesoría se les va a acreditar al valor del contrato. ¿Qué otra cosa les puedo decir? En ocasiones es muy difícil para mí decirles, sí tomo tu proceso, porque ante todo, a mí me gusta ser muy honesta, ¿sí? Entonces, mi prioridad o mi trabajo no es venderte ninguna ilusión, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que llega a molestarse, Sebastián, porque no les doy una estrategia como posibilidad para emigrar a Canadá, pero es que simplemente en ocasiones no la hay en ese momento. Mi compromiso contigo es decirte qué tienes que hacer para lograrlo. Y hay ocasiones en que no hay posibilidad, porque no tienes la edad, porque no tienes los recursos, porque no tienes el perfil, porque aun cuando tú insistas, se puede presentar una solicitud, pero yo sé, por mi experiencia y porque conozco como un oficial de inmigración, desde su punto de vista, cómo evalúa cada caso, la probabilidad es muy alta de negación. Entonces, yo me siento mal de hacerte gastar a ti algo que yo sé que no va a resultar en lo que tú esperas, ¿sí? Si tú insistes, pues obviamente lo podemos hacer, pero ¿qué sucede también? Al final del día, cuando ya te negaron, vienes y dices, es que Sandra me dijo, Sandra lo hizo y me negaron y no salió bien. Pues sí, pero es que también al principio te dije que las probabilidades eran muy bajas, que te prepararas con X, Y y Z. Entonces a veces es muy duro recibir esas
esa respuesta, Sebastián, pero yo lo que les comento es que siempre detrás de una historia hay más de una versión, ¿sí? Entonces, igual hay muchísima otra gente que respalda nuestro servicio, nuestra asesoría, nuestra honestidad y bueno, yo creo que de todo hay y siempre que va a haber el pro y el contra, va a haber la gente que está contenta, la gente que no está tan contenta, pero bueno, estamos para servirles. Cualquier cosa, por favor, pónganse en contacto con nosotros a través de los correos que ya conocen o si no, Sebastián se los comparte con mucho gusto. Y nada, estamos ahí para ayudarles. Claro, igual no por nada llevamos un poco más de 4 años recomendando a Sandra y sugiriendo sus servicios profesionales. Y sé, ya como canadiense lo puedo decir, ya que llevo no solo 8 años en el país, sino que llevo varios años viendo toda la industria de consultores, sobre todo pues del área de latinos, apoyando a latinos. Sé, sin lugar a dudas, que Sandra es la mejor y que les puede ayudar de manera muy directa por no solo realmente porque ustedes tengan un permiso, sino por esa familiaridad que ustedes van a sentir al tomar sus servicios, ese apoyo como tú lo acabas de decir, Sandra, de no solo por el dinero de cobrarles un contrato, sino precisamente por tu honorabilidad, por cómo se vea tu nombre en tus servicios profesionales, que las personas se sientan satisfechas y que obviamente sea un chance más alto de que sea positivo, porque tienen unos porcentajes de aprobación los consultores de migración que se tienen que estar regulando, entonces eso es muy importante. Entonces, si ustedes toman la decisión de tomar una asesoría con Sandra y que analice su perfil de cómo está su nivel de idioma, su ocupación, su edad y todos esos detalles que programa de los más de 40 programas que tiene Canadá, si toma el camino de los estudios, ¿cuál le convendría más después de sus estudios aplicar a una residencia permanente? Pues les dejo el link. Les dejo la información abajo de este video para que ustedes puedan ver su página web y toda la información y bueno. Acabas de decir algo muy importante y ya no te quito más tiempo, Sebastián, es que tenemos porcentajes de aprobación que vamos midiendo. No sé si somos los mejores, no somos una gran empresa como otras que hay por ahí, como la competencia. Sin embargo, te puedo decir que nos acaban de nombrar a través de Applyboard, por ejemplo, que todo el mundo conoce Applyboard, nos acaban de nombrar la agencia con mayor tasa de conversión en América Latina, ¿sí? Aún comparado con otros grandes. Somos los que tenemos la tasa de conversión más alta de un 90%. Esto significa que los estudiantes que presentamos, ¿sí? Tenemos el 90% de aprobación. Ok. Wow, ¿sí? Buenísimo. Felicitaciones. No tenemos el 100%, no somos a lo mejor los mejores, pero somos buenos y nos gusta lo que hacemos. Exacto. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias, Sandra, por toda esta información. Y ya saben, pues juiciosos con todo su proceso hacia Canadá, investigan, lean, pero conéctense con la información oficial, con un profesional y tengan muchísimo cuidado con la desinformación y las estafas y la ilegalidad que hay allá afuera. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Sebastián. Bye, bye.